Salud, doctora. Dígame, ¿cómo está usted? Salud. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, excelente, excelente. Señores, no se pierdan nuestra conversación de esta noche con el diputado Aníbal Díaz, de los nuevos diputados electos para el Congreso que se inicia el próximo 16 de agosto, uno de los diputados más votados en la circunscripción número 2 y sería importante que disfrutemos de esta conversación, que yo sé que la vamos a disfrutar todos. Así es, más allá del político, el ser humano, el padre, el hijo, el esposo, pero sobre todo de manera muy particular, el político. ¿Y a qué está comprometido? ¿Cuáles son los valores que le llevan a ocupar una curul? Y sobre todo, ¿cuál es el compromiso que asume frente a sí mismo, a su familia y a sus votantes? Pero vuelve el toque de queda, entonces tenemos que tener opción para las noches en la casa. Entonces vamos a ver qué nos presenta Alex Cuellar en Hollywood, detrás de cámara. Adelante. Así vamos a ver. O sea, Otro fin de semana, buenas recomendaciones y esta vez nos preparamos porque nos encanta pensar en esas cosas que solíamos hacer antes de todo este caos y una de ellas es ir al cine. Vaya cómo se extraña. ¿Y qué nos espera en la pantalla grande? Bueno, aquí estoy para contarte acerca de las películas que ya están listas en espera de que todo se normalice un poco más para ser disfrutadas. Vamos con un clásico, pero realmente renovado. Trata de zombies y de hecho ese es el título de este filme. Estación Zombie 2. 많이 무서웠죠? Nos comen las ansias cuando vemos recomendaciones como esta de ir mucho más al cine, pero ahora bueno, nos vamos a quedar ahí, imaginándonos que estamos disfrutando de una tanda y como hace rato que no vamos, que sea función doble. ¿Y cuál es la segunda recomendación? Música, glamour y fama. Simplemente este nombre de la película ya nos atrapa y aquí estoy para darte toda la recomendación. Director, vengan las imágenes. Detroit. I can't hear you, Maggie. Detroit. I can't hear you, Detroit! I grew up around music. It's my whole world. Got one more song for y'all tonight. If you told 12-year-old me that one day I'd be working for Grace Davis, she's an icon. You okay? Do I not look okay? No, you look great. Amazing. I know you think that she's gonna give you this life-changing shot, make you her producer. Yes, This woman doesn't even know your last name. she does. Sometimes. Hi. I want to go through my closet and donate things that aren't sparking joy. Joy. Joyful. Damn, the girl still give me goosebumps.
Well, Grace, have you thought any more about the Vegas residency? Actually, I think it's time I record a new album. I mean, that's one plan. What am I supposed to say to her? I'm just a personal assistant, but I'd love to produce your music. There hasn't been a new Grace Davis record in a decade, and the fans want one. Let me do my job, and you do yours, which is get her coffee, Kleenex, Kotex, and whatever else the hell we've been paying you to do for the last 6 months. You get paid? I thought you were an intern. My life is a joke! And only one of them was black. It's not over for you. I could say to settle your mind, something to prove. I know everyone is happy with me doing the same show every night. What if there's something more? I want to be a part of that. Wait, is this your car? Yeah. You need to ask your boss for a raise. Is the food coming, sir? We've been over this. We are not a drive-through. Well, it should be. It could be. Oh my God, is that Grace Davis? No. Imperdibles películas, la emoción crece de verdad porque queremos ya estar en el cine disfrutando. Y hay otra más, esta vez una animada de Disney y Pixar, ya sabes que esas son garantía de que van a estar bastante bien. Y si ya vimos una acerca del glamour y la música, esta también tiene que ver acerca del arte y acerca de la música. De hecho, el título de esta película animada es Soul. ¿Pero qué? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Joe. Enseño música en una escuela. ¡Connie, con todo! Hoy empezó como el mejor día de mi vida. Vuelve en la noche, tocamos a las 7. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Sabes lo que va a decir? ¡Joe Gardner! ¡Lo hice! ¡Conseguí el trabajo! Debe haber sido algo repentino. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡No termino aún! ¡No puede ser! ¿Esto es el cielo? No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su Ok, ya entendí. ¡Wow! Es mi vida. ¿Vale la pena todo esto para vivir? ¿Sigues con vida? ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Ni loca! ¡Ahí estoy! ¿Qué estamos esperando? ¡Espera, no a mí! Qué raro. ¿Qué es? 151,000 almas van al gran después todos los días. Y yo cuento cada una de ellas. Esta cuenta está mal. Es parte de lo que nos tiene la industria cinematográfica para este regreso y seguramente muchas más películas que quedaron en stand-by antes del caos. Por esta semana fue todo. Gracias por acompañarme. Como siempre te mando un abrazo bien grandote y te invito a que te quedes aquí para que estés bien entretenido con vino en mano también, disfrutando de Encuentro Informal. Ya se acabó Hollywood detrás de cámaras. Me voy. Será hasta la próxima. Señores, ha llegado el momento de presentar nuestro encuentro informal con el diputado electo Aníbal Díaz, PRM, circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Doctora, uno de sus discípulos de la Universidad Católica. Me llena de orgullo ver lo que ha sido el crecimiento profesional, humano, el liderazgo político de Aníbal, quien desde las aulas pues demostró siempre
señales de una gran inteligencia y de manera muy particular de un fuerte liderazgo social. Así que esta conversación hoy nos llena de orgullo y de muchísima satisfacción. Sobre todo, ver el ser humano tan evolucionado y con tanto compromiso como lo tiene Aníbal Díaz. Salud. Bien, señores, esta noche tenemos la oportunidad de un encuentro informal con Aníbal Díaz, el diputado electo Aníbal Díaz de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el PRM, uno de nuestros nuevos diputados. Así es que salud, doctora, ¿cómo está usted? Salud, inmensamente feliz, de verdad, de compartir con Aníbal, a quien conozco ahí sí vale decir, lo conozco desde las aulas. Ah, usted le dio clase, Aníbal. Bueno, no es extraño eso, ¿no, doctora? Aníbal, cuéntame, ¿dónde estabas cuando escuchaste? Yo sé que manejaste tal vez tus encuestas a boca de urna, tal vez, pero ¿recuerdas el momento específico dónde estabas cuando comenzó y que llegaron las informaciones y te dijeron ya, cierto, diputado por la circunscripción número 2? Bueno, pues buenas noches. Primero, antes que todo, saludar a mi querido amigo Julio Martínez Pozo, a usted, doctora Mildred Charlotte. Fue mi profesora de práctica jurídica en la Universidad Católica de Santo Domingo y una gran talento, una gran educadora. La verdad que aprendimos bastante. ¿En qué año, Aníbal? A ella le gustan los recuerdos de las fechas. Esto fue en el año 99-2000. Ok. Fue ya hace bastante tiempos y días. Sí, hace nada más 20 años. 20 años, ¿verdad? Sí. Entonces, fueron mis últimas materias. Mildred me dio práctica jurídica y luego me dio la última materia, el profesor magistrado Jaques, que era en ese momento profesor de Derecho también allá, que ahora es el decano de la facultad. En ese momento era Peñaconce, el director y decano. Pues miren, muy contento de estar con ustedes y nosotros en este espacio. La verdad que es muy interesante compartir con Julio también. Julio es una de las personas que yo más aprecio le tengo en los medios de comunicación, porque Julio Martínez Pozo fue la persona que nos dio participaciones en sus diferentes medios cuando yo inicié siendo un dirigente de la juventud en aquel momento. La pregunta, Mildred, yo estaba en mi comando de campaña. Teníamos un comando de campaña que aún lo tenemos, con una parte electoral y con la parte que tenía que ver con operaciones. Yo estaba en el momento que se dio el resultado, ya que teníamos resultados, estaba en el comando, en la parte de operaciones, validando resultados ya con el equipo electoral. Aníbal, tus actividades políticas se iniciaron en el PRD. ¿Tuviste oportunidad, aún así muy jovencito, de conocer al doctor Peña Gómez? Yo vi a Peña Gómez, pero yo no tuve una relación con Peña Gómez. Yo lo conocí temprano, más que por política, sino porque en algunas actividades que acompañé familiares míos, vi a Peña en varias ocasiones, pero yo no tuve la oportunidad de ser amigo de él. Yo sí compartí, lo saludé, pero no, no fue mentor mío, ni tampoco, a la gente le gusta decir cosas a veces para quedar bien, pero yo sí lo conocí, lo acompañé en unas caravanas que se hicieron en Santo Domingo Oeste, en Herrera. Él corría muchísimo, me tocó ir detrás de ellos corriendo, caminando, me saludaba, pero yo no era amigo, no fui una persona que puedo decir que él fue mi mentor. Lo conocí, lo compartí con él, pero fue una relación muy, muy distante. Háblanos de tus inicios en la política y qué te motiva. Yo era un joven muy inquieto desde pequeño. Era un abogado en ciernes desde temprano. Me gustaba mucho la lectura, sobre todo la historia. Leía bastante al presidente Balaguer, que es uno de mis escritores favoritos, y leía a don Euclides Gutiérrez Félix. Don Euclides, que como historiador
es casi un ensayista de la historia, porque hace relatos y narrativas históricas que tú te puedes ir con él y vivir el momento que estás leyendo. Y entonces ahí empezó mi inquietud por la política. Me apasionaba mucho mensajes presidenciales del presidente Balaguer, que recogía sus obras, gobierno 66, 78. Ir viendo cómo el presidente Balaguer manejaba esos relatos me fue dando mucha motivación. Empecé a darle seguimiento a la figura de Jacobo Magluta. Puedo decir que Jacobo fue mi primer líder en política, porque me apasionaba muchísimo ver el contacto con la gente de Jacobo, y eso me fue llevando hacia el PRD. Desarrollé mucha admiración siendo jovencito por la figura del candidato vicepresidencial que tenía el PLD, que era un joven en ese momento, Leonel Fernández. Y esas inquietudes, yo era un muchachito, me hicieron entonces iniciar ya formalmente en la actividad política en el 1996 finales. Ahí yo empecé ya a hacer política formalmente. Cuando entrabas a la política, veo que narras todas las cosas que ibas admirando. Luego ya de entrar a la política, ver el modus operandi de la política en República Dominicana, ¿qué queda de esas cosas que admirabas y que has ido incorporando de la manera que hacemos política en nuestro país? Mire, la realidad, yo trato de ir siempre recordando cada uno de esos estadios históricos, porque le traen a uno el expresar lo mejor de cada época. Yo creo que de mi actividad política yo trato de fomentar y de multiplicar el afecto, el cariño con la gente. Lo aprendí con Jacobo, viendo cómo él trataba a la gente humilde, cómo era un hombre de mucho nivel social y económico, y cómo se relacionaba con gente de a pie. Y entonces eso lo asumí como una práctica. En el desarrollo de mi carrera, yo tuve de la mano del presidente Hipólito Mejía, porque cuando Hipólito fue candidato en el año 1997, que fue precandidato frente a Atuey, que también lo conocí, y a Fello, que tuve muy cerca también ahí. Entonces, vi en Hipólito su carisma, su espontaneidad, su contacto con la gente. Somos medio parientes, porque yo soy Díaz de los de Gurabo, él también es Díaz y Domínguez de Gurabo. Entonces, él me dio la oportunidad. Yo fui vocero del presidente Mejía teniendo yo 17 años. Fui vocero en el comando de campaña. Era el vocero más joven que había. Y entonces ahí conocí a don Celio Grullón, trabajé con don Sergio y doña Chabela, que son el cuñado y hermana de don Hipólito. Ahí conocí varios jóvenes de ese momento que éramos muchachitos en la juventud revolucionaria, que hoy somos ya dirigentes todos. Eduardo San Lobatón, Andrés Lugo, David Collado, lo conocí en esa época, a Guido Gómez Mazara, a Carolina Mejía, y de esa época recuerdo y mantengo todos esos afectos todavía. Sí. Bueno, Aníbal, de un tiempo a esta parte, en política, tú solo has estado conociendo el éxito. Por ejemplo, apoyaste a David Collado siendo parte de su equipo. En poco tiempo, él ganó una alcaldía en el Distrito Nacional y hizo un gran papel. Entonces, apoyaste a Carolina. Carolina ganó las elecciones. Apoyaste a Luis Abinader. Luis Abinader ganó. Y tú ganaste también, pues, ampliamente. Entonces, háblanos de esas experiencias. ¿Tú ves la política hoy solamente como victoria o te vienen atrás también momentos que no fueron victoriosos? Mire, Julio, esa es una pregunta que me permite ponerme en contacto espiritualmente con los PRMistas. La política yo la veo como veo la vida. Y yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, la derrota del año 1986, cuando Jacobo pierde las elecciones. Jacobo debió ganar las elecciones y Jacobo la perdió. Y recuerdo el año 2012, cuando debimos ganar las elecciones, Hipólito Mejía, en tiempo de papá, y cuando entonces se rompe esa dinámica histórica y Danilo Medina gana las elecciones de una manera muy estrecha con el apoyo del presidente Leonel Fernández. Esa derrota del año 2012 significó un quiebre histórico para el PRD.
Y esa derrota del 2012 fue lo que trajo consigo todas las consecuencias después de la división del PRD, de que tuviésemos esos 8 años de gobierno de Danilo Medina. Ahí inclusive se inició lo que luego en el 2016 fue el pacto entre Danilo y el PRD. De modo que yo recuerdo muy bien las derrotas, las recuerdo muy bien para que nosotros mantengamos siempre los pies en la tierra, de qué compromiso tenemos tan grande con ese pasivo social acumulado del PRD histórico que hoy lo tiene el PRM. Yo recuerdo siempre los momentos en los que no hemos sido agraciados. Y ese 2016 en el que David fue electo alcalde, sin embargo, el PRM perdió lo presidencial. Es decir, que fue una victoria agridulce, porque perdimos lo grande, aunque ganamos la capital, y tuvimos un gran peso encima. Por eso la gestión nuestra en la capital, en la alcaldía, fue una gestión muy particular, porque teníamos encima el peso de todo un partido que tenía 14 años fuera de espacios de poder, y nos tocó entonces en la alcaldía recibirlos a todos. Por eso yo siempre menciono el tema de la alcaldía, porque la verdad que David Collado y la alcaldía y su paso por la alcaldía fue el momento de oxígeno que tuvo la militancia PRMista para hoy poder ser gobierno en el año 2020. ¿Qué aprendizajes te dejó el paso por la alcaldía? Que vale señalar que es el gobierno más cercano a la gente y si se quiere, creo que es una de las posiciones más complejas que hay en términos de ejercicio político es la alcaldía, el gobierno de una ciudad. Mire, la alcaldía impactó mi vida de forma positiva. Me permitió salir un poquito de la zona de confort. Uno es clase media, estudió en universidades con maestras bellas como usted. Uno no conocía esos temas de tanta necesidad. Y la alcaldía me llevó a entrar de lleno en ese arraigambre con el ensanche Luperón, pero también con Gualey. Me llevó a conocer el túnel de Capotillo. Me llevó a convivir en la puya de Arroyo Hondo y entender cómo, por ejemplo, en la puya de Arroyo Hondo hay 4 iglesias evangélicas haitianas o cómo hay 18 que son dominicanas. Me vio y me permitió entender cómo en el cordón que hay detrás del Botánico se produce ahí una gran cantidad de negocios de chatarra que contamina el ambiente, pero que sustenta a más de 2.000 familias. Entonces, la alcaldía me permitió constituirse en un observatorio de políticas públicas en pequeño grado de lo que debe ser el gobierno. Socializar con los buhoneros de la capital, pactar con ellos. Por ejemplo, recuerdo los buhoneros de la UAS. En la UAS hay una asociación de buhoneros que la preside Eddie Bonilla. Eddie duró 5 años preso en La Victoria, involucrado por el crimen del coronel de la UAS. Ese muchacho sale de la Victoria y se convierte en un líder de los comerciantes, estando preso y luego de no estar preso. Y cuando yo llego allí, recuerdo que me dicen, la policía me dice, usted no puede ir, director, yo era director de espacio público, usted no puede ir allá porque esas personas no están en un libro que no se puede socializar con ellos. Yo le dije, ¿por qué yo no puedo ir? Vamos a hacer un acuerdo con ellos. Duré 8 meses en una mesa de diálogo. Y lo que antes se debatía bajo tiros, bombas lacrimógenas, terminó en un pacto social que terminó llevándolo a él, a Guayaquil, a ver el comportamiento y la transformación humana que tienen los buhoneros. Entonces, eso me permitió a la alcaldía irme a la Duarte con París, su entorno y su contorno, y conocer esa vibra social que hay allí y humana, y entender cómo hay una cadena de pobreza en el buhonero que le da orgullo a él ser pobre, porque él te dice, yo tengo 40 años vendiendo aquí, a mí no me pueden quitar de aquí. Yo tengo 60 años vendiendo aquí, pero él tiene 60 años siendo pobre. Y él se recita que tú lo lleves hacia la movilidad social. Entonces todo eso me lo dio la alcaldía. Y de hecho tenemos el plan de remover y reorganizar todo humanamente y físicamente, estructuralmente, la Duarte con París, que se va a hacer ya con este nuevo gobierno que iniciará Luis, pero que lo hicimos nosotros desde el observatorio de la ciudad y que eso está listo, ya pactado, estructurado, inclusive con fondos privados ubicados. Es decir, la alcaldía transformó mi vida profesional, ser un abogado, un emprendedor en el mundo empresarial y me convirtió en un gran ser humano.
humildemente Aníbal, hablando. háblanos de tus padres. Mire, Julio, Mildred, amigos oyentes y televidentes, yo soy hijo de Zeneida Rodríguez, que es una mujer cibaeña, comerciante. Mi mamá se dedicaba a la venta de ropa, de mercancía de todo género. Ella viajaba a Estados Unidos y vendía en el país. De aquí, del país, llevaba ron dominicano a Estados Unidos, a las bodegas de Estados Unidos, de dominicanos de Nueva York, casi siempre en el Bronx, en Manhattan. Mi papá era un militar gurabeño y murió teniendo yo 18 años. Ellos se divorciaron tempranito, teniendo yo creo que 2 años o 3 años. Y mi mamá casó por segunda ocasión entonces con quien ha sido mi papá de crianza y también pues un padre, que es el ingeniero Luciano, que el que lo ve en la calle jura que yo soy hijo de sangre de él, porque me parezco muchísimo en términos de actitudes a mi padre de crianza. Tuve la bendición de lo que para otros es una situación difícil. En mi caso fue una bendición, porque tuve 2 padres. Mi papá, que se mantuvo en Nueva York, pero siempre dándome seguimiento, cuidándome, acompañándome en ese crecimiento integral. Y entonces aquí tenía a mi papá de crianza, que me acompañó también y que todavía me acompaña en muchas actividades que yo genero. Tuve una familia muy, muy buena, de mucho afecto, de mucha acogida y sobre todo de mucha obligación con nosotros. Yo tuve una gran bendición desde que nací con mi familia. ¿Cuántos hermanos? Somos 5 hermanos, 3 hembras y 2 varones. Bueno, perdón, vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Retornamos en breve en este encuentro informal con el diputado electo Aníbal Díaz. Se oyó bonito, ¿eh? Bien, señores, nosotros continuamos en este encuentro informal con el diputado electo del PRM, circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Aníbal Díaz. Aníbal, vamos a explicarle al país que nos ve y a las personas que nos ven en Nueva York, ¿qué es la circunscripción número 2? ¿Qué abarca la circunscripción número 2? La circunscripción número 2 es la circunscripción que más territorio tiene de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, aun cuando entonces es la menos poblada. Tiene 40 kilómetros, inicia desde todo ese litoral del kilómetro 9,5 autopista Duarte y detrás de todo ese sector comercial que tiene el Carrefour, se comunica también con la Avenida Monumental, allá desde el cementerio Cristo Redentor, ahí está la Hondonada, Perantuen, la Isabela, sube y ahí entonces se entrelaza con lo que es la parcela grande de Arroyo Hondo. Y entonces Arroyo Hondo, los ríos, los jardines, sigue atravesando, entonces el camino chiquito se convierte ya en López de Vega y ahí entonces está la López de Vega, San Martín y lo que es Cristo Rey, la Cementera, la Agustina, el área de la Puya de Arroyo Hondo, y entonces el ensanche La Fe y el ensanche Kennedy, siendo el ensanche La Fe su línea limítrofe. Ahí la avenida Máximo Gómez de La Fe inclusive es entonces la parte final. Ya de Villajuana hacia allá es la número 3. Son 40 kilómetros. Los Girasoles es el sector que más territorio tiene y es altamente poblado. Es la circunscripción más desigual y al mismo tiempo la más representativa, porque tiene lugares de extrema pobreza conforme el PNUD. Tiene, por ejemplo, la parte de Palma Real,
y Girasoles Tercero, Los Solares, que son comunidades invasoras. Entonces tiene también Arroyo Hondo Madre, que tiene lugares donde tú tienes, por ejemplo, familias tradicionales como los Barceló, los Bichini, que viven allí. Sin embargo, cohabita esa gran diferencia social que tiene la circunscripción. Tiene 244,000 electores, 18 sectores y unos 64 subsectores. Cristo Rey es el sector más poblado, tiene el 42% de la circunscripción, y Arroyo Hondo es el de mayor concentración entonces socioeconómico. Tiene Ciudad Real, Villa Claudia como sectores emergentes en el desarrollo urbano sostenible que ha tenido en esa área de la ciudad de la República de Colombia, que tiene hoy 72,000 nuevos pobladores que no eran de esa área, que hace ya 12, 16, 8, 6 años han llegado a la circunscripción número 2. Como pueden observar, con mucho cariño les digo, conozco bien la ciudad, porque esos 4 años dirigiendo espacio público y también la mesa de observación de conflictos me permitió conocer bien todos los sectores. Y mi circunscripción número 2 la conozco completamente, la trabajé desde la alcaldía, la trabajé en la campaña, conozco el liderazgo social que tiene la circunscripción, que es bastante fuerte. De allá es Cruz y Minián, Antonito. De allá tenemos también líderes emergentes muy fuertes en la área empresarial, también religiosos. Ahí está el padre José Luis, el padre José Ramón, y una fuerte presencia de pastores evangélicos en la circunscripción también. Aníbal, cuéntame de cómo defines tu experiencia exitosa haciendo campañas en tiempos del COVID-19. Fue traumática, muy traumática y estresante, porque cada día era encomendándole a Cristo el alma de uno, que uno no se infectara y que uno no fuera a infectar a su familia. Yo cambié la campaña por completo. Recuerdo que me senté con David Collado a ver el plan de campaña y le dije, hermano, aquí hay que cambiar todo esto, porque había un plan de una colocación de vallas y ese dinero lo compramos de bonos de comida. Y entonces yo me pasé 5 meses llevando asistencia directa a familias. También tomamos sectores particulares e impactamos sectores con obras locales. Lo que yo no hacía ni hago, en mis redes están ahí, son públicas, no coloqué nunca una foto entregándole nada a nadie. Nunca hice marketing de la pobreza. Nunca generé relaciones públicas de las cosas que pudiéramos hacer aún fuera en beneficio de la gente. Lo que hicimos fue proyectar lo mejor de la campaña, que era la gente. Proyectar el contacto con la gente, las experiencias que tenían esos líderes con nosotros, y me pasé esos meses desinfectando, fumigando, llevando raciones a los lugares que era necesario y, como no, también haciendo vínculo social comunitario con los sectores que no tenían una necesidad específica de alimentación, pero sí de resolución de un conflicto social. Por eso pude ser exitoso en el resultado en sectores como Arroyo Hondo. Fui el más votado en Los Ríos, en Los Jardines, en Los Girasoles, en Palma Real, en el ensanche La Fe. Yo solo no fui el más votado en Cristo Rey y en La Puya después, y en el Kennedy, que ganó un tercer candidato que surgió también electo. O sea, que eso me permitió un contacto muy fuerte, y la campaña fue muy trabajosa y de mucha fibra humana, señores. Lo que se vive en esos barrios en términos de la desigualdad es bien fuerte, pero pudimos estar presentes y mi campaña fue motivo de bendición de mucha gente. Bueno, señores, sería importante conocer la agenda de Aníbal Díaz, por lo menos algunos de los puntos en los que proyecta trabajar de inmediato como diputado. Adelante, Aníbal. Fíjese, Julio, Mildred, amigos televidentes, el COVID-19 trastornó la vida del mundo y de nuestro país, de los gobiernos. Por eso, aun cuando yo presenté una agenda legislativa que tiene que ver con políticas públicas fundamentales, como el propio tema de las ARS, el tema de la ley de capitalidad y otros, vamos a legislar en crisis y acompañar al gobierno en crisis. Por eso tengo un proyecto de ley especial que es sobre el rescate y mantenimiento de las pymes, fundamentalmente, que tiene 7 ejes fundamentales. El primero es el aporte del completivo a las AFP de las empresas sea exonerado por los próximos 6 meses. El aplazamiento del pago del ITEVIS, de los anticipos,
del pago del impuesto sobre la renta y cualquier otro compromiso fiscal sea exonerado durante un plazo de 90 a 120 días y que esto sea diferido para pagarlo entonces en los próximos 12, 16 meses. Que las empresas que sean importadoras se le otorgue un crédito en aduanas de 30 a 60 días por los próximos 6 meses. En cuanto también al tema del impuesto, entonces en los próximos 3 años pagar un 15% de impuestos sobre la renta y entonces eliminar el 1.5 de anticipo. Generar con ello un espacio impositivo más agradable a mantener y fomentar la subsistencia de las empresas. Como un quinto punto dentro de esa ley especial, la inyección de capital con un financiamiento blanco de hasta un 40% de su necesidad anual. Este financiamiento consiste en una modalidad que facilite el repago del financiamiento y que permita al empresario capitalizarse. Financiamiento a 7 años a una tasa preferencial, el periodo de gracia de 1 año, el segundo año y tercer año solo pagar los intereses de ese financiamiento y a partir del 4º año entonces pagar capital e interés. En una sexta contenido de esa ley especial, la creación de un fondo de capital no reembolsable equivalente a un porcentaje de los costos operativos y costos de producción que le permita recibir capital fresco que ayude a las empresas a operar libremente. Y un séptimo punto de esa ley especial, la suspensión de los contratos de trabajo más allá de los 90 días previstos actualmente por el Código Laboral. Mildred Charlot, que es una buena abogada, sabe que la ley establece que se pueden suspender por 90 días. Vamos a buscar entonces un bajadero técnico legal que permita que se puedan sobreseer más allá, tomando en cuenta que ahora mismo fue aprobado una extensión por 45 días más al estado de emergencia, lo cual coloca un riño constitucional porque se ha dado un decreto de emergencia que es legal y entonces hay un espacio, hay un vacío de ley en los 90 días que establece el Código Laboral y lo que ya hemos mencionado. Y finalmente entonces crear un marco legal que permita un financiamiento que exonere también el pago del alquiler a esas empresas bajo un esquema que se difiera entonces ese pago para darlo a los dueños de propiedades conforme a un estudio de cuando sean propiedades únicas, cuando tenga que ver con un holding de propiedades, por ejemplo. Hay gente que tiene 1, 2 propiedades, que vive de esas propiedades, entonces ver cómo el gobierno asume una parte de ese pago para que tampoco se quede esa gente sin ese ingreso durante ese tiempo. Es una ley especial que se llama Propuesta de Ley para el Rescate y Mantenimiento de las Empresas por los efectos del COVID-19. De todas maneras, Aníbal, tratar ahí de que el gobierno no dé lo ajeno, es decir, digamos, hay mucha gente que tiene su inversión en inmuebles, que vive de eso y por lo tanto eso hay que tomarlo en cuenta, el que tiene sus casas, que vive de eso, que ese es su modo de vida. Entonces no puede una ley decidir que no se pague, digamos, un arrendamiento. Tenemos que buscar un punto de equilibrio entre esa necesidad y ese derecho que tiene una parte de la sociedad. Pero al final, el legislador y el gobierno tienen que gobernar para las mayorías. Sí. Y yo creo que hay un tema fundamental. Si no hay empresas, no habrá empleo. Yo pienso que la época del debate populista del empleo tiene que quedar atrás. Aquí tiene que haber una sincerización. Si no permitimos, por ejemplo, aquí existe en el Distrito Nacional todo un circuito de A y B, de alimentos y bebidas. Aquí está, por ejemplo, la Gustavo Mejía Ricard tiene un corredor gastronómico, pero ese corredor gastronómico es de dominicanos, de gente que buscó capital, que echó para adelante, que creyó en el país y está dando empleo. Pero al día de hoy, con este nuevo cierre de emergencia, van a quebrar lo que quedan. Ya han quebrado y han cerrado importantes negocios que tenían 15, 20, 10 años ofertando empleo, creando dinámicas sucesivas de este negocio. Es decir, en torno a uno de esos negocios está lo que le hacen el postre, la cadena de camareros, de capitanes, de los chefs, los auxiliares, las empresas que se dedican al tema de lencería gastronómica, lo que distribuyen gas licuado de petróleo, que le dan servicio. Hay todo un mundo con ellos que si no lo pensamos,
si no lo concebimos en una planificación económica desde el Congreso, vamos a permitir que se vaya esa gente entonces a la calle, y con ello lo que vamos a crear es una crisis mayor. Claro. Antes del contacto de publicidad, pues Julio preguntaba sobre tu familia, o sea, papá, mamá. Pero hablemos ahora de esa familia que en este proceso asumo que fue una especie de ancla emocional. Hablemos de la familia de Aníbal y lo que significó para ti en términos de ese apoyo que te pudieron brindar en campaña. Miren, sumamente importante. Les confieso que en esta oportunidad la sociedad tendrá en mí un legislador fundamentalmente por mis hijos, porque ya yo no estaba muy en eso, lo confieso, Julio y Mildred, amigos televidentes. Sin embargo, mi hija me dijo a mí un día, papi, yo no conocía eso de espacios públicos hasta que tú no llegaste ahí. Ahora yo ando en la calle, viendo a dónde hay una acera, viendo dónde hay un conflicto, y ella me mandaba inclusive fotos de gente que tenía atados de varilla encima de las aceras. Y ella me dijo, yo quiero ahora decirte, un día, mi hija muy inquieta, ¿qué edad que tiene? yo quiero como, tiene 14, casi 15 ya. Y me dijo, yo quiero, papi, que tú seas diputado, porque la gente, inclusive me dijo un día, papi, ¿por qué tú no eres diputado en la 1? Porque nosotros nos parecemos más a la 1 que a la 2. Y yo le expliqué que había trabajado mucho tiempo con los comunitarios de la número 2, que tenía mucho compromiso con ellos, que ya era muy difícil para mí no asumir ese compromiso con ellos, no completarlo. Y ahí me dijo que ella no conocía mucho del Congreso, pero que ella quería que gente decente fuéramos legisladores. Y me habló de una serie de inquietudes. Yo nunca le quise decir a ellos que ya por mi mente estaba pasando la idea de no aspirar, porque les confieso que este tema de tanta gente poco comprometida, también hay una parte de la sociedad que ha asumido el rol de hater, de una cultura de odio. Hay una parte de resentimiento social que le molesta todo. Y entonces uno, cuando decide meterse en esto, uno pone su familia a sacrificarse, porque uno nunca le pide permiso a ellos para ser diputado, ser director de espacios públicos, que David fuera alcalde. De repente ellos se levantan teniéndolo uno ahí. Y ellos pagan un precio muy alto. Pero viendo yo que a quien yo más quería cuidar era a mis hijos, y ella tenía tanto interés en que yo completara este sueño familiar de ser diputado, entonces la verdad que eso renovó mi compromiso. Inclusive la voz del mensaje final de campaña, invitando a votar por la democracia, por la renovación de los votos de fe y esperanza de la sociedad, lo grabó mi hija. Entonces eso me llevó con mucho compromiso. Entonces tengo dos hijos, Aníbal Díaz Peralta y Adara Gabriela Díaz Peralta. Ellos son mis hijos junto con su madre Radis Peralta, que fue mi primera esposa, hoy es una gran amiga. Compartimos muchísimos años en la Católica, luego en la iglesia del Evaristo Morales, luego yo me divorcié, duré 8 años soltero y me casé hace 8 años con Fanny Estrella, que es mi actual esposa, una gran mujer, emprendedora también, diseñadora y decoradora de interiores. Ella tenía 3 hijos previamente, ahora tengo 5, entonces mis 2 hijos a los que he procreado y criado, y entonces ahora estoy también acompañando en el proceso de formación a estos 3 más, que son Laia, Elea y José María. Esos 5 jóvenes son ya entonces lo que componen mi unidad familiar. Bueno, Aníbal, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros y éxito. Gracias a ustedes, gracias a toda su audiencia. Julio, tengo que reiterarte que tengo mucho cariño por ti y tu familia. Tu Julio, hijo Julio Alberto, Julio Ernesto, son muchachos brillantes a quienes hemos crecido juntos en la comunicación. Y la verdad que te admiro mucho, porque los hijos denuncian al padre. Un buen hijo denuncia un buen padre. Y tú eres una persona que tienes en tus hijos grandes talentos, gente buena, a la que yo difiero y tengo mucho cariño. Mildred, un compromiso desde las aulas con hacer las cosas bien. Creo que ha llegado la época de demostrarlo en otro espacio. La sociedad dominicana tiene en mí un diputado comprometido con mejores días y sobre todo con el auspicio de los valores y de una cultura de gente decente en la vida pública. Gracias, gracias Aníbal. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Aníbal Díaz, muchas gracias a todos nuestros invitados y de manera muy especial a nuestros televidentes que son la razón de ser de este espacio. Salud. Así es. Tengan todos un feliz resto de la noche.